Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión académica. No se dan los 10 minutos de gracia porque he llegado con retraso. Entonces, para mí un placer presentar a nuestro invitado de hoy, al profesor Pedro Sosa Enríquez. Nació en Las Palmas de Gran Canaria, es licenciado en Biología Molecular y Celular por la Universidad de La Laguna y doctor en Ciencias del Mar en el año 1995 por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido becario de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, becario postdoctoral de la Fundación Universitaria de Las Palmas, profesor titular de universidad y desde mayo de 2003 es catedrático de universidad en el área de botánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, habiendo realizado estancias de formación postdoctoral en Uppsala, Suecia, Halifax, Canadá y en la Universidad Estatal de Luisiana en Estados Unidos. En la actualidad, su línea de investigación se centra en la conservación biológica y genética de la flora endémica de las Islas Canarias, fundamentalmente de las especies vegetales amenazadas. Actualmente centra su trabajo investigador sobre todo en el estudio genético, biogeográfico, biológico y ecológico de la palmera canaria, símbolo vegetal de nuestro archipiélago. Ha sido investigador principal de más de 15 proyectos de investigación, 4 de los cuales son a nivel internacional, y responsable de más de una treintena de contratos de investigación con empresas o administraciones públicas. Ha dirigido 7 tesis doctorales, ha publicado más de 60 artículos científicos en revistas internacionales, 4 libros, un DVD divulgativo y 15 capítulos de libros, sin contar con los innumerables informes y documentos científico-técnicos implicados y relacionados con la conservación y la educación ambiental en Canarias. Actualmente es coordinador del Grupo de Investigación de Biología Integrativa en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto, además de sus facetas docentes e investigadoras, en cuanto a las actividades de gestión, les puedo decir que ha sido secretario y posteriormente director del Departamento de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en la actualidad es miembro del claustro y del Consejo de Gobierno de la Universidad, de dicha universidad, así como secretario del Instituto Universitario de Estudios Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También es miembro fundador de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas y presidente de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria. Asimismo, es miembro del Comité Científico de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, del Patronato de Espacios Naturales Protegidos de Gran Canaria y del Comité Científico de Conservación de la Flora del área de la Macaronesia. Es para mí un placer darle aquí la bienvenida y agradecerle que haya aceptado esta invitación. Sin más, nos va a hablar de la palmera canaria, biología genética y etnografía del signo vegetal de Canarias. Muchas gracias, profesor Sosa. Bueno, pues muchísimas gracias al presidente de la Academia y muchísimas gracias a todos los que han venido a ver esta conferencia. Sinceramente, cuando me hicieron la invitación de venir para acá, lo primero que hice fue pensar en qué iba a hablar, de qué podía hablar en la Academia respecto a lo que estaba uno haciendo. Y inicialmente pensé cambiar de tema o utilizar otro tema porque la verdad que ya está bien de la palmera, ¿no, Pedro? Es que siempre lo único que hace es hablar de la palmera. Pero es de lo que sé. Y como diría pues Francisco Umbral, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Y mi libro ahora mismo no es otro que el de la palmera, en el cual llevo 20 años trabajando con ella desde el punto de vista tanto académico como investigador. Y posiblemente seguiré trabajando con la palmera, con lo cual lo que no iba a hacer era cambiar de tema, a pesar de que muchos de ustedes ya me lo han dicho yo de nuevo, pero vas a hablar otra vez de la palmera, pero si ya me lo sé. Prometo que algunas cosas son las mismas, pero que habrán también cosas nuevas. De lo que sé de la palmera es mi pasión ahora mismo, es mi línea de investigación y por eso pues lo que voy a hacer es hablar de la palmera canaria desde distintos puntos de vista. Además quisiera que esta conferencia quería hacer un homenaje a Paco Valdés, que murió recientemente, como todos ustedes saben, desgraciadamente, y era un viejo amigo
y por ello le quería dedicar esta conferencia. Vivimos en un paraíso terrenal. Desde el punto de vista de la biodiversidad, el archipiélago canario constituye un lugar inigualable en lo que se refiere a la propia biodiversidad. Tenemos 4 parques nacionales en un territorio reducido, la única comunidad autónoma que tiene 4 parques nacionales. Somos solamente el 1,5% del territorio nacional, siempre digo esa frase, pero es que es verdad, y albergamos en lo que son nuestro territorio más de 680 especies endémicas, plantas vegetales endémicas del archipiélago canario a nivel estatal. Es decir, que siendo solamente el 1,5% del territorio nacional, albergamos más del 50% de las especies vegetales que están en ese Estado español. Pues precisamente una de esas especies vegetales endémicas, emblemáticas, y que además es el símbolo de la vegetal del archipiélago canario, es la palmera canaria. Phoenis canariensis, que además forma parte de un grupo de especies de palmera, 14 específicamente dentro de lo que es el género Phoenis, que se distribuyen fundamentalmente entre lo que es el continente africano y el sur del continente asiático. Sus características morfológicas, la palmera canaria se diferencia claramente de lo que son otras especies del género Phoenis, precisamente porque tiene un tronco recto, rectilíneo, igual en todas sus dimensiones. Además es un tronco único, que nunca se ve ramificado por otras alrededor de ella, y que termina en una corona foliar absolutamente impresionante, en cuanto a que las hojas cuelgan de ella, con una corona foliar, como le decían, grande, además frondosa y considerablemente densa, y con unas hojas pinnadas que significa que tienen unas hojas en forma de ave. Termina esas hojas en lo que son los acantófilos, que son unas púas tremendamente grandes y que constituye una marca importante dentro de lo que es la morfología de la palmera canaria a la hora de diferenciarla, además de ser tremendamente ponzoñosa a la hora de estar con ellas, y es tremendamente dolorosa. Además, Phoenis canariensis es una monocotiledónea, es una especie monocotiledónea, con lo cual significa que no es un verdadero árbol. Es una especie que en su momento tiene una planta con lo que sería un porte arbóreo, y eso significa que no engrosa su tronco, se encuentra absolutamente rectilíneo y no termina por engrosar, con lo cual es fácilmente se pueden apreciar en ella lo que serían anillas que permiten o que hacen que las ratas no suban para arriba, ¿no? Además, Phoenis canariensis es una especie dioica. Es una especie dioica y significa, por lo tanto, que existen ejemplares hembras y existen ejemplares machos separados, y constituye, además, pues cumple los requisitos de lo que son la paridad de género, porque precisamente en la naturaleza hay tantos machos como hembras. Además, sus flores, que aparecen en inflorescencias considerablemente vistosas, son también unisexuales, de forma que en un momento determinado solamente vamos a tener flores masculinas y flores femeninas. Que las flores masculinas son muy visitadas por lo que son abejas, y a pesar de esa gran cantidad de abejas que suelen visitar la palmera, pues sabemos perfectamente que la polinización de estas no se produce por los insectos, sino que la polinización se realiza a través del viento. Los frutos, a su vez, las támaras, son unas bayas carnosas que permanecen en el árbol, permanecen en la palmera de unos años para otros, de una manera prolongada, con lo cual es fácil obtener y tener diferentes generaciones de los frutos en un mismo ejemplar. Además, son de color amarillento, un color amarillento canelo en muchas ocasiones, tirando a naranja cuando van madurando. Y además también presentan no solo unas estrías longitudinales que hacen que sea también característico de las semillas, unas estrías longitudinales muy características de esta especie, a diferencia de las otras. El embrión aparece en forma ventral,
Y en ocasiones, pues, no es un alimento para los canarios, para los seres humanos, pero sí es verdad que muchas aves, tanto herrerillos como canarios y sobre todo los mirlos, se alimentan de ellas. Y los mirlos, concretamente, es uno de los grandes dispersores de las semillas de la palmera canaria. También existen unos ejemplares en los cuales los frutos son diferentes. Es un grupo de individuos que son en lo que estamos denominando la palmera de frutos rojos, unos ejemplares considerablemente muy raros que están apareciendo, que aparecen a lo largo de la geografía canaria y que estamos intentando seguir desde el punto de vista genético. Si de alguna vez detectan alguno de esos ejemplares de frutos rojos, pues por favor denme un telefonazo porque queremos saber exactamente sus características. Inicialmente son unos frutos completamente rojos, diferentes a lo que son lo habitual en esta especie, que cuando madura se tornan a un tono de color púrpura. Y por eso estamos ahora mismo haciendo la caracterización de esos ejemplares y posiblemente sean una especie de Phoenix canariensis que que estamos llamando como variedad Porphyrococa. Además, la palmera es muy longeva. Se calcula que más o menos crece en torno a 1 metro cada 6 o 7 años, según algunas de las mediciones que se han podido hacer. Se puede, por lo tanto, ver una palmera y más o menos calcular la edad que puede tener precisamente por las proporciones que hemos dicho. Por lo tanto, una palmera que tenga más de 20, 25 metros de altura va a ser una palmera centenaria, como lo son los 212 ejemplares que están en el camino largo de aquí de la laguna, 2 de los cuales precisamente son variedad Porphyrococa y que es la que tenemos caracterizado. Por lo tanto, las palmeras que ustedes ahora mismo ven en su pantalla, pues tienen posiblemente más de 150 años. Si no las cortamos, si no las trasplantamos, pueden alcanzar incluso dimensiones mucho más grandes. Es el caso de, por ejemplo, la palmera que tienen a la derecha, que es la palmera de Paquecito, que se encuentra en Ingenio, tiene ese nombre pues porque crece en un jardín de un señor que se llama Paquecito, y al final pues la palmera se ha quedado con el nombre de la palmera de Paquecito, que está en torno a unos 30 metros de altitud. Y por otro lado tenemos a la izquierda lo que serían ahora mismo las 2 palmeras más altas que existen, no solo en el archipiélago canario, sino de momento las palmeras más altas del mundo, porque nadie de momento me ha encontrado una palmera tan alta como la que está en Tenoya, un macho que tiene 36 metros de altura. Y si le hacemos los cálculos más o menos de lo que significaba que cada 6 o 7 años la palmera aumenta 1 metro, pues estamos hablando de que esta palmera posiblemente pueda haber nacido a finales del siglo 18. 36 metros de altura, que es impresionante ir a visitarla porque la verdad que llama muchísimo la atención el alcance en el cual llega. La palmera puede vivir de forma solitaria y aislada. También es cierto que forman parejas, aunque a veces se separan. Son frecuentes los tríos. De vez en cuando forman un cuarteto con los 2 violines, la viola y el violonchelo. Esporádicamente se le ven cuchicheando entre 6 de ellas y con demasiada frecuencia lo que hacen es desaparecer las 7 palmas. El ecosistema de la palmera, lo que es el palmeral natural, son poblaciones en las cuales la comunidad está marcada principalmente por lo que es la propia Phoenix canariensis. Por lo tanto, estamos hablando de comunidades boscosas caracterizadas por la palmera, siempre por la palmera, aunque venga acompañada en un sotobosque por especies dentro de lo que es las especies termófilas que la acompañan, al mismo tiempo que una considerable y abundante avifauna. Son hábitats prioritarios de la red europea Natura 2000 y por lo tanto los palmerales de Canarias, los palmerales naturales de Canarias se encuentran absolutamente protegidos. La palmera a su vez crece desde lo que puede crecer desde lo que es la situación a nivel del mar, pero puede alcanzar también cotas superiores, llegando hasta los 1.200, 1.300 metros, formando ecotonos con las zonas del Monteverde y de los Pinares. Sin embargo, su óptimo de crecimiento, el lugar donde realmente la palmera crece abundante y crece en condiciones, es en los fondos de los barrancos, formando esos palmerales tan impresionantes que tenemos en Canarias y siempre asociados a lo que son cauces de agua y en lugares donde existe
zonas edáficas considerablemente hídricas, que estén con bastante humedad edáfica, porque siempre está asociada la palmera con lo que serían las condiciones de agua. En este sentido, la palmera no necesita que llueva para que viva, sino lo que necesita es tener y estar situada en un lugar donde en el fondo haya agua. Así es posible incluso ver en muchísimas ocasiones pues palmeras, ejemplares de palmeras en los cuales aguantan perfectamente lo que son zonas muy, muy encharcadas, como sucede en Gran Canaria o como sucede en las presas de La Gomera. Y de ahí viene la frase en la cual dice que la palmera canaria pues siempre tiene los pies en el agua y la cabeza al sol. Actualmente nos encontramos trabajando en un proyecto del programa Interreg, junto con otros socios que son el Cabildo de La Gomera, distintas consejerías del Gobierno de Canarias, así como el ICIA, en el cual estamos caracterizando, tanto desde el punto de vista ecológico como cartográfico e incluso genético, los palmerales naturales que se encuentran ahora mismo en la isla de La Gomera e intentar trasladar esos conocimientos también a lo que sería la isla de Cabo Verde, en las islas de Cabo Verde donde crece otra especie de palmera que actualmente se denomina Phoenis atlantica. La superficie, la abundancia y la densidad de los palmerales es considerablemente variable dependiendo de las islas. Lo que sí hemos hecho nosotros también es a través de la utilización de software específicos y así como el Google Earth y otras herramientas espaciales, hemos podido contar y contabilizar el número de ejemplares de palmera canaria que existen en el archipiélago. Así, más o menos en Canarias estamos en lo que serían las palmeras naturales y palmeras rurales, estaríamos en torno a unos 300.000 ejemplares. 300.000 ejemplares que son pocos en comparación a los millones que pueden haber a lo largo de todo el mundo, porque la palmera canaria sí es verdad que ha sido distribuida y ha sido exportada por todas las partes del mundo. Llama la atención y quien se lleva la palma, por supuesto, es la isla de La Gomera. Tiene más de 114.000, 115.000 ejemplares de palmera canaria en un territorio de tan solo 370 kilómetros cuadrados. Eso significa que hay 5 palmeras por cada habitante gomero. Si trasladamos esa cifra a lo que sería, por ejemplo, la isla de Gran Canaria, le tendría que corresponder en torno a los 400.000 ejemplares y no los 88 que ahora mismo tenemos en la isla de Gran Canaria. Llama la atención el escaso número de palmeras que existen en la isla del Hierro, pero muy probablemente lo que sucede es que en la isla del Hierro, que no sabemos si existen ejemplares o palmeras autóctonas, posiblemente lo que ha sucedido es que se ha detenido todo el proceso de colonización natural que ha habido por parte de la palmera canaria desde unas islas a las otras por la llegada, por supuesto, de lo que es el ser humano. Con estos antecedentes lo que podríamos hablar un poco ahora son algunos de los valores que tiene la palmera canaria. Y yo los he dividido en 4 tipos, pueden haber muchos más. Serían los valores etnográficos, valores estéticos, valores económicos y finalmente un valor evolutivo. La etnografía es la historia de los pueblos y uno de los aspectos etnográficos que tiene un pueblo es su lexicografía. De tal manera que si nosotros nos asomamos a la palmera, nos damos cuenta de que existe una gran cantidad de nombres propios canarios asociados, incluso muchos de ellos procedentes del bereber, asociados a lo que es la propia especie. Así, por ejemplo, a la hoja le llamamos penca y al raqui, que es la zona del centro de lo que es la penca, le llamamos pírgano o pirguán. Yo recuerdo cuando yo era joven, pues también en Canarias se sigue llamando un pirganúo a una persona que en un momento determinado es alto y flaco. También es verdad que le llamamos espuchos a los acantófilos, o por ejemplo, talajaque o talajague, dependiendo de la isla, se le llama a la zona del peciolo donde se une a la palmera. Finalmente, los frutos también constituyen distintos nombres dependiendo de la isla en la cual se trata, y se habla de támara, se habla de támbara, o se habla de gamames en el caso de La Gomera, que son los frutos pequeños, verdes, que se utilizaban precisamente como alimentación.
Asociado también a las palmeras tenemos los topónimos. Existe una relación entre el número de topónimos que tienen asociado a la raíz de palma, palmar o palmito en Canarias. De tal manera que, por un lado, le da el nombre a la provincia de Las Palmas, le da el nombre también a las Palmas de Gran Canaria e incluso a la isla de La Palma. Fíjense cómo el número de topónimos asociados a Palma o Palmar, en Lanzarote y en el Hierro prácticamente no existen y evidentemente el mayor número de topónimos asociados a esos términos se encuentra en la isla de La Gomera. Probablemente la isla de La Gomera debería haberse llamado, o no sabemos por qué, no se llama la isla de La Palma, porque debería llamarse así por el número de ejemplares y por los topónimos que tiene. Lo que sí es cierto también es que el término que se utiliza como palma se ha perdido, aunque se sigue manteniendo en algunas islas, como el caso de La Gomera, pero se ha perdido a partir del siglo XVIII, mediante la cual empieza a entrar el neologismo francés y a partir de ese siglo XVIII ya se cambia el término de palma y palmar y hablamos, por lo tanto, de palmera y de palmeral. También sabemos que la palmera, la palma, era un recurso para los aborígenes. Elaboraban vino, elaboraban miel, vinagre, consumían los palmitos e incluso se sabe que en La Gomera utilizaban y se alimentaban de lo que eran las tamas o del gamame, como comentábamos anteriormente. De sus hojas se elaboraban faldas cortas como la que se ve en la transparencia y que se encontró en la isla de Lanzarote. Y sobre todo lo que hacían eran fabricar esteras para cubrir el suelo de las cuevas naturales y de las habitaciones en las cuales ansían los enterramientos y la elaboración de fardos funerarios que lo que hacían era envolver el cuerpo. No sabemos si los aborígenes canarios trajeron otra palmera distinta a la palmera canaria. Probablemente con su origen bereber lo que hicieron también es haber traído todo lo que es la cultura actual que tiene, la cultura de la palmera que se habla mucho en La Gomera, posiblemente vengan de los propios bereberes, porque en la palmera canaria, la palmera datilera, en el mundo bereber constituye un elemento fundamental. Los usos actuales son muy variados, desde sillones, bancos, banquetas de todo tipo, mesas más o menos sofisticadas, se han realizado y se han hecho a partir de los troncos y de las distintas partes de la palmera, incluido, por ejemplo, la elaboración de esos para las abejas lo que se hace es colmenas, porque se vacía por completo lo que es el centro de la palmera, que es muy fibroso, y al final se elaboran con ellos también pues distintas colmenas. La orquesta Ania, por supuesto, suena muchísimo mejor si está engalanada con unas hojas de penca de palma, y no hay ninguna fiesta en Canarias en las cuales utilicemos pues las támaras, utilicemos las hojas para precisamente engalanar todo lo que son las carrozas, los carromatos y las ferias. También se utilizan lo que serían las hojas de palma y los frutos como complemento para el ganado. E incluso se utilizan las hojas de palma para proteger el ganado en determinadas zonas. Es una herramienta fundamental para los limpiadores y los barrenderos, porque precisamente, y hablando con ellos, pues preguntándole por qué utilizaban las hojas de palma, ellos me comentaban que es un elemento básico. Por un lado, tiene una superficie muy amplia y por lo tanto puede barrer de una manera muy rápida lo que es su espacio, y al mismo tiempo pues le permite estar erguido y no tener problemas de espalda ni tener que agacharse a la hora de realizar su trabajo. Los talajaques o los talajagues también se utilizaban, pues, por ejemplo, para el juego de la billarda, juegos tradicionales que existían en Canarias y aún todavía se siguen elaborando juguetes con talajagues y otra parte de la palmera en muchas zonas de la isla de La Gomera. Pero verdaderamente el producto artesanal estrella obtenido y que se sigue haciendo en lo que es hoy en Canarias son las esteras. Las esteras en las cuales se obtienen puramente y se realizan a partir de hojas, de las hojas de las palmeras, de las hojas de las pencas, es una labor realizada principalmente y casi en exclusividad por parte de las mujeres, con la
esas empleaditas que son las hojas de la palma seca, pues se elaboran, pues como ustedes ven, bolsos, se elaboran sombreros, se elaboran sobre todo esteras, que poco a poco y con el tiempo han ido evolucionando a la creación pues, de carpetas, de mochilas, de sillones y otro tipo de elementos inmobiliarios que están en Canarias. Sin olvidarnos, por supuesto, de lo que significa el Domingo de Ramos y sus actos religiosos cuando se utilizan las hojas de la palma en esos acontecimientos. Desde el punto de vista estético, se sabe que decía el profesor Scott Sona cuando estuvo en Canarias que no había en el mundo ninguna otra planta endémica que fuese tan apreciada y fuese tan popular como es el caso de la palmera canaria en otras partes del mundo. De hecho, y hasta el propio Unamuno hablaba de la palmera y decía que le dedicó un soneto en el cual decía que es una antorcha al aire, es la palmera, sin membretes, sin bretes ni eslabones, altanera y erguida. Y es que efectivamente la palmera canaria pues tiene un porte considerablemente elegante que ha hecho que se distribuya por todas las partes del mundo. Y eso fue debido sobre todo a la labor que realizó quien es el bisabuelo de Wilfredo Wilpret, que era jardinero en el jardín de aclimatación de La Orotava y que se dedicó precisamente a recoger semillas y enviárselas a su vez a un horticultor que era Schenkel, y Schenkel fue el que se dedicó a distribuir las semillas de las palmeras canarias que le mandaba Wilpret desde Canarias, y lo hizo por todo lo que era la Costa Azul. A partir de ahí, todas las zonas del Mediterráneo, pues se llenaron de palmeras canarias como consecuencia de la labor realizada a partir de Hermann Wilpret. Por eso Wilpret siempre en su momento luchó, decía que lo que existía en Canarias era una especie completamente distinta a la que ya se sabía y se conocía, que era la palmera datilera en Europa. Eso ha hecho, esa distribución de las semillas por parte de Wilpret, ha hecho que tengamos ejemplares centenarios y que la palmera canaria sea casi nuestra mejor embajadora en todo lo que es el mundo. Encontramos palmas canarias desde Australia, Nueva Zelanda. Los canarios que fundaron y que fueron a Uruguay se llevaron semillas y palmeras desde aquí, que ahora mismo constituyen, y pues algunos de ellas centenarias y que están en todas las partes de Uruguay. Lo mismo sucede con el Mediterráneo. Toda la zona de San Remo, toda la parte de la Costa Azul, pues en Cerdeña, por ejemplo, están llenas de lo que son palmeras canarias centenarias porque son unos elementos, como digo, considerablemente de gran valor. Pero sobre todo la zona que posiblemente esté utilizando la palma canaria como uno de esos elementos tan emblemáticos es California. Ahora mismo tengo a mi sobrino Daniel trabajando y estudiando allí en California, y lo primero que le llamó la atención fue precisamente la cantidad de ejemplares de palmera canaria que existía en toda la zona, casi más que la propia bandera americana. Esa palmera de California efectivamente están en todo lo que sería el estado de California, y una de las más emblemáticas son precisamente las que están en la Universidad de Stanford. En la Universidad de Stanford hay una avenida que es la Palm Avenue, que en el año 1891 un arquitecto paisajista llamado Frederick Olsen, pues lo que hizo fue generar una avenida en las cuales ponía y hacía que tuviesen unos pilares majestuosos, como él comentaba, y no era otra que las palmeras canarias. Hoy la Palm Avenue constituye una auténtica maravilla poder intentar ver cómo han crecido las palmeras canarias. Decía con bastante acierto Antonio Machado que quien confunde el valor con precio es un necio. Pero es cierto que también que la palmera canaria tiene una valoración económica. Es decir, es una especie que tiene sus recursos económicos sobre todo en la isla de La Gomera. Los gomeros hacen con la propia palmera
lo que se llama la extracción del guarapo, que no es otra cosa que la savia de la palma. Extraen la savia de la palma cortando el cogollo, cortando la parte superior de la palmera y dejando fuera lo que serían los meristemos apicales. A partir de una determinada, digamos, técnica, lo que van haciendo es ir eliminando distintas capas dentro de lo que le llaman ellos la cabeza de la palmera, y a partir de ahí va emanando toda la savia del ejemplar, que se recoge a través de distintas canaletas y de distintos canales hechos con caña en un cubo o en un balde. Eso se tiene que recoger a primera hora de la mañana, porque si no, si se deja que la savia esté demasiado tiempo en el balde, termina por fermentar. Con lo cual, a partir de ahí, y durante toda la noche está emanando ese líquido del guarapo, y que se termina recogiendo en los containers que ustedes ven y que se depositan una vez filtrado en determinadas calderas, en calderos, que lo único que se hace es ponerlos a calentar al baño María, calentarlos para eliminar el líquido y terminar generando lo que sería hoy la miel de palma, que no es otra cosa que un extracto de un sirope de palmera. La verdad que probar la miel de palma con unas torrijas, eso es ver a Dios, y es uno de los acontecimientos, les aseguro, más exquisitos que tenemos dentro de lo que es nuestra gastronomía. Si van por la isla de La Gomera, todos los que ustedes de aquí conocen, que he visto que son gomeros, pues yo no les tengo nada que decir al respecto, pero sí es cierto que uno de los sitios que siempre aconsejo a ir es la Casa de la Miel de Palma, que es un centro de interpretación que se encuentra en Alojera y que ahora mismo, gestionada por AIDER, está haciendo una labor extraordinaria en lo que se refiere a la cultura de La Palma, que por supuesto en La Gomera es algo esencial. Por último, desde el punto de vista evolutivo, en los últimos años hemos estado trabajando y intentando conocer cómo es la variación genética de la palmera canaria. Hace unos años no se sabía si esa diversidad genética, cómo se distribuía en las islas, si el nivel de diversidad genética de la palma canaria era muy elevado, por el contrario, era muy bajo, y si existían estructuración genética, si existían diferencias entre las diferentes islas en cuanto a esa variación genética. Hace unos años trabajamos con 33 poblaciones naturales, recorrimos lo que es el archipiélago en las islas principales e hicimos un muestreo de 33 poblaciones naturales, analizando más de 1.200 individuos, más de 1.200 ejemplares de palmera en las diferentes islas. Recorrimos y estudiamos 10 palmerales en La Gomera, 9 en Gran Canaria, 5 en Tenerife, 4 en Fuerteventura y en La Palma, y uno solo, el palmeral de Aría, en Lanzarote. El hierro no lo analizamos porque considerábamos que con el muestreo ya era suficiente para un poco determinar cuál era la distribución genética que tiene la especie en el archipiélago canario. Para ello, lo que hacíamos es que nos localizábamos las palmeras, hacíamos un muestreo al azar, localizábamos los distintos ejemplares, cortábamos lo que son los foliolos y con ellos hacíamos la extracción de ADN. Esa extracción de ADN, como ustedes saben, y por eso los que no lo saben lo explico un poco por encima, simplemente al extraer el ADN lo que hacemos posteriormente es hacer una amplificación con la ya famosa técnica de la PCR, de tal manera que posteriormente y con distintos software podemos determinar exactamente cuál es el genotipo que tiene cada uno de los individuos analizados. Con ello, los resultados que nosotros obtuvimos fue que la diversidad genética de la palmera canaria se distribuía por cada una de las islas. Es decir, que no era una homogeneidad completa y absoluta que existiera en todo el archipiélago, sino que por el contrario, cada una de las islas se diferenciaba una con respecto a otra. Por eso, en un análisis de componentes principales, en un análisis de coordenadas principales, que como ustedes saben, consiste en una gráfica bidimensional, lo que apreciamos es que las poblaciones de cada una de las islas, como el caso de Gran Canaria, o el caso de Fuerteventura, el caso de Tenerife junto con La Gomera y posteriormente La Palma, se agrupaban. Es decir, que genéticamente hablando, cada una de las islas tiene un flujo genético elevado entre las islas, pero se encuentran aisladas con respecto a las otras islas y por eso la diversidad genética difiere entre cada una de ellas.
Pero por otro lado, no solo la diversidad genética estaba asociada intrainsularmente, sino que al mismo tiempo lo que pudimos percibir es que existía un rango de variación genética que iba desde lo que eran las poblaciones de Fuerteventura, desde lo que eran las poblaciones de Fuerteventura hasta lo que eran las poblaciones de La Palma. De tal manera que lo que ha sucedido en la palmera canaria y la colonización natural que se ha generado en la palmera canaria es muy similar a otras especies en el archipiélago, en la cual la palmera probablemente lo que hizo fue venir desde el continente africano, que es lo más lógico, e ir colonizando en primer lugar las islas más antiguas, en el caso de Fuerteventura, para posteriormente dar un salto hacia las siguientes islas, como el caso de Gran Canaria, posteriormente Tenerife, La Gomera y La Palma. Es lo que se llama aislamiento por distancia, es decir, que la variación genética de la palmera se ha ido dando pasos y ir colonizando, pues lo que se llama piedras de paso, como un procedimiento de piedras de paso, de tal forma que vamos pasando de una piedra a otra hasta que así llegamos al extremo del archipiélago. Lo que no concuadra de ninguna de las formas que en nuestro análisis, porque efectivamente vemos cómo las poblaciones entonces de Fuerteventura constituyen las poblaciones desde un punto de vista genético más antiguas y más ancestrales, y las poblaciones de La Palma serían desde el punto de vista genético las poblaciones más nuevas que pueden estar. Lo que no coincidía era que de pronto la población de Aría se encontrara tan próximo a la isla de La Palma. Sería muchísimo más lógico que la población de Aría, que fue la única que estudiamos en Lanzarote, se encontrara cerca de lo que sería la isla de Fuerteventura. No teníamos explicación para ello, y entonces acudimos a lo que serían los registros históricos. En Lanzarote, los registros históricos desde Le Canarien hasta el propio George Glass, que incluso se estuvo quedando en Arías, cuando estuvo en su visita por Canarias, uno de los sitios donde se quedó fue en Arías, nombraron nunca a las palmeras. Se hablaba de todo tipo de vegetación, se describían todo tipo de vegetación y en ningún momento se hablaba de que existieran palmeras en Arías. Tan solo a partir de 1815, con los registros de Von Buch, es cuando por primera vez se empieza a hablar de la existencia de esas palmeras y de esos palmerales en el municipio de Arías. Con lo cual, blanco y en botella. Lo que muy probablemente ha sucedido es que precisamente la relación que existe entre los conejeros y los palmeros es considerable, pues lo existe y es cierto, y lo que ha sucedido es que las palmas que ahora mismo están en Arías precisamente se trajeron desde la isla de La Palma. Actualmente nos encontramos trabajando con un proyecto de la Agencia Canaria de Investigación en lo que sería otra de las líneas que estamos llevando a cabo actualmente. Nos preocupa hoy día de lo que serían los procesos de hibridación que tiene la palmera canaria con otras especies del género Phoenix. Concretamente, sabemos muy bien que dentro del género existen considerables hibridaciones. Es muy fácil que una palmera del género Phoenix cruce y se hibride con otra especie distinta, generando híbridos además fértiles. Eso ha hecho, y se está haciendo que en un momento determinado la gran cantidad de palmeras datileras que se han traído de Canarias desde fuera, no solo con ello trajeron al picudo rojo, sino que también lo que están trayendo es la contaminación genética que puede estar dando lugar a una gran cantidad de híbridos en nuestras islas. Es un problema que hizo o ya ha hecho que la palmera datilera en Canarias esté considerada como una especie exótica e invasora, porque precisamente la capacidad de hibridación con nuestra palma canaria es considerable. Es muy difícil encontrar, o desde el punto de vista morfológico, separar cuándo tenemos palmeras canarias o palmeras de lo que serían híbridas. Es decir, podemos fácilmente distinguir palmeras canarias de palmeras datileras, pero lo que es más complicado es hacer una separación de lo que serían los híbridos. Con lo cual, lo que nosotros estamos haciendo ahora y lo que llevamos haciendo desde hace algún tiempo es buscar un marcador molecular que nos determine precisamente cuál es y cómo podemos diferenciar la palmera canaria, la palmera datilera y los híbridos que puedan existir en el archipiélago. Y además conocer cuál es el grado de introgresión de esas palmeras datileras en la palmera canaria.
Les comentaba antes que no sabíamos o no sabemos si los aborígenes trajeron en su momento palmera datilera. Estamos haciendo algunos análisis, estamos intentando hacer algunos análisis de lo que serían las hojas de palmera de algunos enterramientos y de algunas zonas de las cuevas en las cuales encontramos hojas de palma. Los primeros estudios o los primeros análisis no nos han salido nada bien, no hemos podido amplificar ADN, pero sí sería muy interesante saber si al final los aborígenes realmente lo que estuvieron aquí es trabajando siempre con palmera canaria o por el contrario fueron ellos los que trajeron la palmera datilera. Y lo que estamos haciendo es buscando un marcador molecular, una huella dactilar que de alguna manera nos determine cuáles son las diferencias que puedan existir entre la palmera canaria y la palmera datilera y por supuesto identificar los híbridos. Eso sería un ejemplo. A la izquierda tienen una palmera canaria, a la derecha superior, la parte superior derecha tienen una palmera datilera y hoy mismo pues cualquiera de nosotros podría diferenciar muy claramente lo que es una especie de otra. Lo que es más complicado es cuando tenemos distintas morfologías híbridas y que además se complica cuando estamos en una situación como la actual de cambio climático y de una situación en la cual pues las palmeras están considerablemente deterioradas y en muchas ocasiones tremendamente secas y degradadas. Para ello utilizamos dos tipos de marcadores moleculares. Uno que tiene una herencia nuclear, se denominan microsatélites, son áreas hipervariables dentro de lo que es el genoma de la palmera y con los microsatélites podemos fehacientemente saber si lo que tenemos delante es verdaderamente una palmera canaria o es por el contrario una especie de datilera. Para ello utilizamos 18 genes nucleares que tienen una herencia, pues lo que se dice una herencia mendeliana normal, en la cual pues proceden uno del padre y otro de la madre, y para ello estamos utilizando 18 genes, o utilizamos 18 genes nucleares de microsatélites que, como les comento, es considerablemente variable. Pero también estamos utilizando lo que sería un marcador que tiene una herencia materna. Sabemos que el cloroplasto tiene en su interior un ADN y que, como sucede en el caso de los seres humanos, pues lo que ocurre es una herencia maternal. ¿Qué significa esa herencia maternal? Pues simplemente nosotros, los seres humanos, recibimos siempre en las mitocondrias, el ADN mitocondrial de lo que serían nuestras madres. Yo recibo la mitocondria y el ADN mitocondrial de mi madre, pero yo no transmito a mis hijos ese ADN, sino que transmite a mis hijos, pues evidentemente sería la madre. Por lo tanto, estamos hablando de una herencia maternal por un lado, que lo que sería el caso del cloroplasto, porque el cloroplasto en las palmeras precisamente lo que tiene es una herencia maternal. Y por otro lado estamos utilizando pues 18 genes nucleares en los cuales nos permiten de alguna manera combinar y saber, o por lo menos lo que nosotros buscábamos era si con eso teníamos y sería suficiente para diferenciar uno de ellos. Y así lo hicimos, cogimos ejemplares de palmera canaria que considerábamos que eran palmera canaria, que cumplían con todos los requisitos de lo que puede ser la palmera canaria desde el punto de vista morfológico y le hicimos el análisis. Como ustedes ven en esta hoja, pues simplemente lo que observamos es los distintos ejemplares con sus distintos nombres y aquí tenemos un grupo que serían los 18 genes nucleares por un lado y la última columna que es lo que denominamos ese gen del cloroplasto que le llamamos clorotipo. Ahí tienen las tablas de lo que serían las palmeras canarias. Debajo tenemos lo que serían los mismos genes de palmera datilera y claramente lo que hemos podido observar, que existe un conjunto de 10 genes en los cuales los alelos que se presentan en una de las especies, en la palmera canaria, no se presentan en la palmera datilera. Esos 10 genes que están marcados aquí, pues se repiten casi por completo en todos los ejemplares de palmera canaria y por el contrario no aparecen reflejados en la palmera datilera. Y lo mismo sucede con el clorotipo, porque hemos detectado también de una manera, no fuimos nosotros, pero nosotros sí lo hemos confirmado, que el clorotipo de la palmera canaria tiene un tamaño que se denomina por el número de pares de base el 266.
Pues el clorotipo de la palmera canaria es 2,66 siempre. Al contrario de lo que sucede con la palmera datilera, en los cuales su clorotipo puede ser 2,42 por el tamaño o 2,54. Entonces, de esa forma, estamos en condiciones para combinar lo que serían genes nucleares con genes cloroplásticos, herencia maternal y herencia nuclear, y de esa forma ver si somos capaces de identificar la palmera canaria y la palmera datilera. La palmera canaria y la palmera datilera, repito, se pueden diferenciar cuando las vemos desde un punto de vista morfológico cuando son adultos. Pero cuando son jóvenes, cuando lo que estamos viendo son ejemplares con un tamaño muy pequeño, es prácticamente imposible diferenciar si lo que tenemos es una palmera canaria, es una palmera datilera o por el contrario, son híbridos. Si además a ello le juntamos un grupo de ejemplares que nosotros considerábamos híbridos, se me olvidó comentar además que otra de las características que tiene la palmera canaria, que no presenta la palmera datilera, es la duplicación de uno de los genes. El gen 15 aparece duplicado siempre con distintos alelos en las palmeras canarias, mientras que la palmera datilera prácticamente no, desaparece por completo. Es decir, que desde el punto de vista genómico existe una duplicación del gen 15 en la palmera canaria y que desaparece por completo en la palmera datilera. Con todo ello, cuando nosotros después de analizar palmeras canarias por un lado, de Phoenix canariensis por un lado y Phoenix dactilífera por el otro, lo que hacemos es lanzarnos a buscar ejemplares que de un modo u otro nos parecen que son o que puedan ser híbridos. Al principio es difícil, pero ya es verdad que con el tiempo te vas dando cuenta de que en un momento determinado hay ciertos rasgos morfológicos que nos permiten saber, o creemos saber, que lo que estamos es ante un grupo de palmeras híbridas. Y eso fue lo que hicimos. Juntamos o elegimos un conjunto de ejemplares que nos considerábamos híbridos y efectivamente lo que hemos visto es que muchos de esos genes, por no decir todos, lo que tienen es una combinación entre lo que serían ejemplares de palmera canaria y ejemplares de palmera datilera. Hasta tal punto que en muchos casos pues, pueden ver cómo el gen el duplicado en la palmera canaria pues, aparecen determinados alelos en unos ejemplares y no en otros, y al mismo tiempo podemos ver cómo varían esos alelos dependiendo de que si lo que tenemos por un lado es una mezcla de los dos. Es decir, que estamos identificando también a los híbridos. Y además, si se fijan en la última de las columnas, en lo que se refiere al clorotipo, evidentemente vamos a encontrar ejemplares que son 2,42, 2,54 y 2,66. Con todo ello, lo que nosotros tenemos ahora mismo es lo que hemos denominado pues, un genotipo nuclear canario. Hemos podido encontrar un marcador constituido por esos 10 genes que tienen precisamente una palabra, tiene pues, un código de barras, tiene un número de identificación específico. Y estamos ahora mismo en condiciones, gracias a ese genotipo nuclear canario, de decir y saber si lo que tenemos delante es una palmera canaria, si es una palmera datilera o por el contrario es un híbrido. Precisamente también si nosotros combinamos lo que es el genotipo nuclear canario con lo que era el otro, con el clorotipo, pues evidentemente vamos a tener que nuestra palmera canaria pura va a tener un genotipo nuclear canario constituido por esos 10 genes nucleares junto con el 2,66 en el clorotipo. Mientras que la palmera datilera, ya sea 2,42 o sea 2,54, pues va a tener su propio genotipo sin duplicación del gen 15 y al mismo tiempo tienen un clorotipo que, como les estoy indicando, es 2,42 o 2,54. Hago un inciso aquí para comentar lo del 2,42 y 2,54 de la palmera datilera. La palmera datilera es una especie que crece en todo el norte del continente africano, como ustedes ven, y parte del sur de lo que sería Oriente Medio. Inicialmente se consideraba la misma especie, de hecho es la misma especie, porque además es una de los árboles frutales más cultivados del mundo. Los dátiles, la variedad de dátiles supera por completo casi a cualquier otra frutal que pueda existir en el mundo. La palmera datilera y los dátiles constituyen un alimento fundamental dentro de lo que es el mundo de los árabes y por supuesto de los musulmanes. Rompen el Ramadán con un dátil. Existen todo tipo de variedades de dátiles. Los hay sin pipa, los hay hasta estampados, de colorines, de todo tipo existen dentro de lo que son los dátiles. Y es un alimento fundamental. Pues se ha podido comprobar
que inicialmente lo que se pensaba que era una única especie, que sigue siendo una única especie, en realidad tiene dos estirpes. Un estirpe constituido por lo que es ese clorotipo 242 y por lo tanto se está llamando y se está hablando de lo que serían palmera datilera oriental frente a la palmera, esta sería la palmera datilera occidental, que es la 242, frente a la palmera datilera oriental, que precisamente se encuentra en la zona de Oriente Medio. Bueno, ¿qué tenemos entonces en Canarias? Cuando nosotros hacemos este análisis, que lo estamos completando, hemos empezado por la isla de Gran Canaria, por supuesto, porque simplemente la tengo al lado, y posteriormente en la isla de Tenerife, que es donde hemos hecho y tenemos algunos resultados de estos procesos de hibridación. Lo que podemos encontrar es que, efectivamente, en un análisis de coordenadas principales, de nuevo, aparece esa distribución. Por un lado vemos los ejemplares, tanto de lo que sería la palmera Phoenix dactylifera, lo que sería por un lado el linaje oriental, 254, como el linaje occidental, que se separan claramente utilizando los genotipos que les comenté antes, los 18 microsatélites y el clorotipo, el ADN del clorotipo, se separan claramente de lo que serían nuestras palmeras canarias, las Phoenix canariosis, que su genotipo y por lo tanto los ejemplares puros estarían constituidos por el genotipo nuclear canario y el 266. Y en medio de color azul, pues lo que tenemos son pues ese conjunto de híbridos que dependiendo del rango y de la generación de hibridación que tenga, pues va a estar más próximo a lo que serían palmeras canarias de lo que serían palmeras datileras. Pero de pronto apareció otro grupo que de momento no tenemos explicación y que estamos intentando. Ahora creemos que sí, que es eso, porque no tenemos casi otra explicación, y es que el 266 es un clorotipo exclusivo de la palmera canaria y viene de la madre. Es decir, que solamente las hembras que son fecundadas, es decir, las hembras canarias, son las que van a dar lugar al 266. Ahora lo vemos. Pero lo que quiere decir también es que una palmera canaria pura lo que va a tener es un clorotipo nuclear canario combinado con la 266. Y lo que estamos encontrando y hemos encontrado, que además se queda muy próximo desde el punto de vista de las relaciones genéticas y de la distancia genética, un grupo de ejemplares que lo hemos denominado genotipo ejemplares canarios 242. ¿Qué significa esto? Son un grupo de ejemplares, un grupo de individuos que tienen el genotipo nuclear canario, pero que no tienen 266. Entonces, claro, una primera interpretación de este caso es que, mira, lo que realmente tenemos nosotros es que la palmera canaria incluye ejemplares de 266, clorotipo 266 y 242. Creemos que no, porque analizando posteriormente estos individuos, estamos viendo que hay cierto grado de hibridación en algunos aspectos y en algunos alelos. Probablemente lo que estemos es ante híbridos muy ancestrales, es decir, híbridos que no son de la primera generación, sino que son híbridos de generaciones posteriores que se han ido cruzando con ejemplares canarios, pero que han mantenido el clorotipo 242. Por lo tanto, estamos hablando ante híbridos que son ancestrales. Si ustedes ven esas palmeras desde el punto de vista morfológico, les aseguro, porque nosotros no lo hemos conseguido, les aseguro que las verían como palmeras canarias. Se ven como palmeras canarias casi puras. Pero en realidad pensamos y consideramos que lo que estamos es ante híbridos que son muy, muy ancestrales y en las cuales ha habido distintos cruces. ¿Y qué porcentaje de hibridación o qué porcentaje de híbridos tenemos entonces? La gran mayoría de los análisis que hemos hecho, esto sería el porcentaje de cada uno de los híbridos que hemos conseguido respecto a lo que sería el clorotipo. Y tenemos un grupo, la gran mayoría de los híbridos que hemos analizado tienen el clorotipo 266. Más del 60% tienen un clorotipo 266. Y ese clorotipo 266 significa que procede del cruce entre una hembra canaria y un macho datilero, de distintas generaciones muy probablemente. Nosotros pensábamos que eso no era inicialmente nuestra hipótesis de partida. Nuestra hipótesis de partida pensábamos que muy probablemente los machos datileros serían mucho más difíciles de fecundar a una hembra canaria. Ponemos siempre el cachondeo de decir es que los machos canarios somos como somos y somos más potentes que los machos datileros.
Pero estamos viendo que no. Estamos viendo que efectivamente lo que serían los machos datileros ahora mismo están influenciando más en el proceso de hibridación que el caso contrario. ¿Cuál sería el caso contrario? Pues el caso contrario sería el que tenemos en la parte superior, en las cuales tendríamos hembras datileras, porque son las que tienen 2,42 o 2,54, que se cruzaban con machos canarios. Y los porcentajes son menores. Evidentemente, y solo por el número de ejemplares que están en Canarias respecto a los datileros, van a haber muchos más datileros, muchas especies datileras, muchos ejemplares datileros 2,42. Es decir, evidentemente en Canarias las Phoenis dactilíferas que están entrando proceden de lo que sería la estirpe occidental, porque posiblemente la que esté más próxima es la que está más próxima y con la cual... Pero también tenemos ejemplares 2,54 que son de la estirpe oriental, en menor medida, pero también están introducidos en Canarias. Por último, el caso de los ejemplares que comentábamos antes, esos canarios 2,42, pues probablemente lo que tengamos es que procedan de, como les decía, de palmeras datileras occidentales en las cuales han sido cruzadas con palmeras machos que sean canarios. Cuando nosotros hacemos ese análisis desde el punto de vista de lo que serían las islas, pues lo que estamos buscando también son lugares en los cuales tengamos pues el canario puro. Es decir, vamos a buscar cuáles serían las poblaciones que realmente tengan palmeras canarias puras y cuáles son aquellas poblaciones que en un momento determinado lo que tengamos sea otra cosa, sean híbridos o sean datileros. La situación no es nada halagüeña, en varios sentidos. En primer lugar, lo que estamos buscando son fuentes semilleras. ¿Qué es una fuente semillera? Una fuente semillera son lugares que se eligen por la propia administración y en los cuales se determina que de esas fuentes semilleras serían los lugares en los cuales nosotros debemos extraer o debemos recoger semillas para utilizarlas sobre todo en lo que serían, pues, por ejemplo, en repoblaciones que se tengan que hacer de palmeras y de palmeral. Bueno, la única fuente semillera que ahora mismo está reconocida en Gran Canaria es en la zona de Acusa. Es esta que ustedes ven aquí. Y precisamente en la zona de Acusa, los ejemplares de Acusa lo que tienen es una gran cantidad de híbridos. Estamos expandiendo porque en un momento determinado, por ignorancia, no por otra cosa, porque no lo sabíamos, lo que estamos haciendo es ir a recoger en unas fuentes semilleras en Gran Canaria que precisamente lo que tienen es una gran cantidad de híbridos. Existen otras zonas, como la zona sur de la isla, en las cuales de momento parece que el grado de pureza es considerable. No hemos encontrado ejemplares híbridos en esas poblaciones. No sucede así en la zona norte, sobre todo en la zona de Aruca, que es donde mayor número, junto con Telve, el mayor número de esos ejemplares canarios 2,42 hemos encontrado. Con lo cual esos híbridos ancestrales ahora mismo se están repartiendo dentro de lo que sería la zona del norte y estamos ampliando el número de poblaciones para ver si podemos encontrar lugares que realmente puedan ser catalogados como fuentes semilleras y que desde el punto de vista genético sean, por lo tanto, lugares a recoger para hacer conservación de germoplasma. Tenemos los resultados también en el caso de Tenerife. Y en el caso de Tenerife llama la atención dos cosas. En primer lugar, no hemos encontrado híbridos 2,54. Todos los híbridos 2,54 que hemos encontrado hasta ahora están en Gran Canaria. No hemos encontrado híbridos 2,54. Y la única fuente semillera que está en Tenerife está en la zona de Acarreto. Y también en esta zona lo que hemos encontrado es un número de híbridos considerablemente elevado. La población, por ejemplo, del Cercado es pura hibridación. Todo lo que está en la zona de Santa Cruz, en la parte superior de San Andrés, en el Cercado, es pura hibridación. Hay algunos casos de híbridos en la zona de Masca que constituiría pues probablemente uno de los lugares más emblemáticos de los palmerales en Tenerife. Y por supuesto lo que hay en Rambla de Castro es absolutamente una mezcla de todo. Hay de todo, pero absolutamente de todo tipo de ejemplares, porque también hicimos un muestreo en esa zona. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es proponiendo cuáles serían pues poblaciones naturales en las cuales podríamos tener ejemplares canarios puros, y eso es lo que ahora mismo nos encontramos haciendo en la isla de La Gomera a través de ese proyecto Guarapo que les comentaba anteriormente. Es decir, con el proyecto Guarapo
estas mismas caracterización de las fuentes semilleras a través de esos marcadores moleculares nos van a permitir determinar y saber un poco por dónde tenemos que ir o por dónde debemos evitar. Lo que sí está claro es que ahora mismo, si queremos hacer plantaciones o podemos hacer cultivos o regeneraciones de palmera canaria, debemos tener un poco más de cuidado, porque probablemente lo que estamos haciendo es expandiendo la hibridación en muchos de los lugares. Nos hicieron, por ejemplo, quien trabaja conmigo, que ustedes la conocen, que es Isabel Saro, que es de La Orotava, sí. Cuando eliminaron, se cayeron o quitaron todas las palmeras que estaban ahí en la plaza, las palmeras canarias impresionantes que existían, pues las quitaron todas y de pronto plantaron pues otro grupo de palmeras. Entonces la verdad que la pinta que tenían las palmeras nuevas que plantaron en la plaza, pues francamente decía, mi madre, ahora como empiece esto a salir de alguna forma en los regoldos y lo que estemos aquí, a ver si lo que plantaron ahí, pues entonces las recogimos, los analizamos y tenemos los datos y son todas palmeras canarias. Son todas las que están en la plaza de Orotava, son todas palmeras canarias puras. Lo digo simplemente pues un poco como anécdota. Ahora mismo estaríamos en condiciones de conocer y saber cuál es la pureza exacta de la palmera canaria en lo que sería el archipiélago. Y por eso nos encontramos con ese mismo proyecto, con el proyecto Guarapo y con otro proyecto que teníamos con el Palm Hybrid, que ha sido financiado por la Agencia Canaria de Investigación. Lo que estamos haciendo también es todo una recolecta de lo que sería un germoplasma, de lo que serían semillas, y de esa forma pues ir poco a poco guardándolos. Ahora mismo los tenemos en el jardín canario y también estamos en cooperación y trabajando con la Universidad de Miguel Hernández en Alicante, que hay un grupo ahí de Diego Rivera y Conchita Gómez muy potentes, y en las cuales también les estamos enviando a ellos pues semillas de palmera canaria para un poco hacer esa conservación del germoplasma. No soy yo el que trabaja, digamos, quien realmente trabaja, es todo un equipo que está detrás, y yo creo que todos ustedes o la mayoría de ustedes las conocen. Leticia Curbero, que es técnico de laboratorio, Isabel Saro y Priscila, que están trabajando, entre todos pues hacemos este equipo y es lo que estamos haciendo. Dándoles las gracias por haber venido, disculparme por la rapidez en lo cual he hecho, sobre todo en la primera parte de la conferencia, y nada más. Agradecerles muy mucho que hayan venido pues a verme. Muchas gracias. Muchas gracias por la magnífica conferencia que acabamos de compartir. Ahora, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, yo simplemente me gustaría, dado el porte hermoso, elegante, bello que tiene nuestra palmera, usted ha hablado de las hibridaciones que se puede producir, porque uno, al menos yo, me llama la atención, incluso de que aquí en la entrada de nuestro edificio haya unas 4 palmeras que creo que no son canarias, ¿no? Y proliferan en las urbanizaciones, en los hoteles, en las avenidas. Aparte de eso, pueden aportar, yo qué sé, enfermedades que puedan ser perjudiciales para la palmera canaria. Y la segunda, que esto es una ignorancia total. Yo soy matemático y no entiendo nada de esto. Supongamos en Gran Canaria, yo contrato una cuadrilla de números, que son los que saben hacer realmente esto y son los que hay que dejar de que sigan haciendo esto. Los llevo y puedo obtener de las palmeras canarionas una miel de palma de la misma calidad. Seguramente mejor. No, sabes que la Gomera es mi segunda isla y me apasiona, y cada vez que puedo nos escapamos para allá, para la Gomera. Con respecto a la segunda, yo creo que sí, que inicialmente, de hecho, se habla que en Gran Canaria se guarapeaba. En la zona sur de Gran Canaria, en la zona de Santa Lucía, parece ser que se guarapeaba. Entonces, evidentemente, la técnica la tienen los gomeros y es muy probable que si van para allá y lo hacen, pues supongo que yo creo que más lo que estamos también ahora mismo haciendo
que es otro tema muy interesante, que ahora que lo nombro, como dice el otro, me alegra que me haya hecho esa pregunta. Lo que estamos haciendo es intentando conocer desde el punto de vista etnográfico qué relación existe en los aspectos etnográficos con la genética. Es decir, en La Gomera le llaman a un grupo determinado palmera morisca, a otro grupo le llaman palmera negra, a otro grupo le llaman... Entonces hay un montón de nombres asociados que no sabemos exactamente qué es. Y con este proyecto Guarapo precisamente lo que queremos es intentar ver lo que ellos dicen, lo que ellos determinan. El otro día le hicieron una entrevista a un guarapero, tengo una entrevista ahí que la hizo la gente de Aider en la Lojera. Entonces, ¿qué le llama a usted una palmera morisca? Y esa palmera morisca ¿tiene mejor guarapo o tiene peor guarapo? Entonces estamos ahora intentando asociar esos conocimientos etnográficos que tienen ellos. Y entonces, de hecho, ya lo estamos haciendo y estamos cogiendo muestras de esas palmeras para saber si al final lo que están haciendo es, o el mejor guarapo, puede ser incluso de la palmera datilera, algunos le llaman, corrígeme Gerardo, que sabe más que yo, pues de palmeras picas o unas que pican más, porque les pregunto, y bueno, ¿qué diferencia hay? Dice, esta hoja pica más, te dice, ¿no? Entonces, claro, es que tiene pica más porque las pinnas de la palmera datilera son mucho más erectas, son mucho más duras, son mucho más resistentes, entonces estamos ahora mismo intentando ver, pues en La Gomera, qué le llaman a cada uno, qué guarapo es el que tiene, entonces correlacionarlo o relacionarlo, porque ahora ya sí tenemos los marcadores moleculares y podemos decir, bueno, pues a esto que usted le llama palmera morisca, probablemente la palmera morisca sea un híbrido, por lo que estuvimos viendo, pero también hace extracciones de palmeras datileras. Y también tienen otro grupo que le llaman palmeras negras. Entonces, eso ahora mismo sí es verdad que es lo que estamos intentando analizar. Y con la primera parte, yo siempre hago la distinción, que es difícil, pero hay que hacerlo, de que una cosa es lo que significa el mundo urbano y otra cosa es lo que significa el mundo natural. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando a este nivel, estamos trabajando en ecosistemas naturales, en palmerales naturales, y siempre nos hemos concentrado en eso, porque es donde, bueno, pues siempre nos ha preocupado más. El mundo urbano es distinto, entonces las condiciones de que haya una plaga o haya otra, pues no tiene nada que ver palmeras que en un momento determinado están plantadas en la ciudad urbana y de lo que puede ser desde un punto de vista del ecosistema natural. Por ejemplo, en la Palma de Gran Canaria, en la mayoría de las islas, en La Gomera no tanto, las zonas urbanas están llenas de palmeras datileras y de palmeras híbridas. El Paseo de Chil, que está en la Palma de Gran Canaria, ahí, y aquí me encantaría tener fondos para hacer todo un estudio aquí, y hay de todo, absolutamente de todo. Pero no solo con cruces de palmeras con palmeras datileras, sino también, por ejemplo, en Aruca encontramos un híbrido con la palmera de abajo. Y que además tiene un cronotipo distinto. Entonces, lo que quiero decir es que el mundo urbano es una cosa y el mundo de lo que nosotros hablamos de los ecosistemas naturales es otra. Entonces casi... ahora mismo en Canarias una de las cosas que no estamos vendiendo bien a mi modo de ver y que deberíamos potenciarlo es el hecho de que es el único lugar del mundo, pero así claro, el único lugar del mundo donde se ha erradicado el picudo rojo. El único lugar del mundo. Sigue siendo un problema impresionante en el resto del mundo donde se encuentran las palmeras. El único sitio donde se ha erradicado el picudo rojo fue en Canarias, a partir de los trabajos que se hicieron en el ICIA en su momento. Y lo mejor que hicieron en su momento también, que todo fue una polémica, es el hecho de decir, oye, pues se eliminó el picudo rojo porque se invirtió muchísimo dinero y también se centralizó todo. Y al centralizarlo todo, pues hizo que en un momento determinado se actuara bien. Y en la eliminación del picudo rojo es un ejemplo. Y eso puede ser un potencial a la hora de decir Canarias como lugar y un refugio de otras especies de foenios o como lugar donde se puede traer, pues como refugio del picudo, a muchas especies de los picudos. No sé si contesté. ¿Bonito? Sí, en este sentido, ¿cómo va el tema de la calandra, se llamaba?
La diocalandra. La diocalandra, ¿cómo está el tema? Pues está fastidiado. Está fastidiado porque es verdad que se está extendiendo la diocalandra. La diocalandra es otro picudo, que le llaman un picudín, es un ejemplar más pequeño, que dicen que no es tan agresivo como el caso del picudo rojo. La verdad que lo del picudo rojo era una cosa espectacular, porque el picudo rojo lo que te hacía era eliminar por completo la palmera en cuestión de días, ¿no? Y aquí hay gente que sabe más que yo del picudo rojo, porque lo mío es más de la genética. La diocalandra se está extendiendo por toda. En el caso de Gran Canaria la situación es muy preocupante, y en el caso de Tenerife me consta que también. En La Gomera ahora mismo, por lo que yo sé, está más controlada, porque está, por lo que yo sé, pero que alguien aquí sabe más que yo, está situada sobre todo en Valle Gran Rey. Entonces en Valle Gran Rey sí es verdad que están haciendo determinados análisis, determinados estudios e incluso controles con lo que son las feromonas. Hay trabajo con Delicida que están trabajando muy bien con las feromonas, está Estrella Hernández detrás y su equipo, y están haciendo unos trabajos fabulosos con respecto a las feromonas. Lo que sí está sucediendo, que eso sí es verdad que lo digo, y lo digo en todos los foros, es que las puñeteras competencias entre las administraciones nos están haciendo unos auténticos incompetentes. Porque el Cabildo no tiene competencia para trabajar lo que es la eliminación del picudín con determinados elementos, y el Gobierno de Canarias es el que tiene las competencias, sí lo está haciendo, pero lo está haciendo de otra manera. Entonces hay unos conflictos de intereses y unos conflictos de competencia que realmente lo único que está haciendo es con la diocalandra, pero eso es algo que sabemos todos, y no solo es con la diocalandra, sino con muchísimos aspectos dentro de lo que es nuestra administración. La diocalandra ahora mismo está avanzando en Gran Canaria considerablemente, está llegando a los palmerales naturales. El efecto de la diocalandra, sobre todo, es que en los palmerales naturales, si el palmeral está en unas condiciones fisiológicas y genéticas que también lo están adecuadas, no deberíamos temer absolutamente por que pueda entrar la diocalandra, porque la palmera tendría elementos suficientes para su eliminación si está sana. El problema es las sequías que tenemos. Tenemos unas condiciones en que el cambio climático, como ya todos sabemos, está haciendo que los palmerales se estén absolutamente degradando. Y a eso lo une, pues, con bastante desidia que hay por parte de las administraciones públicas, y la diocalandra está haciendo estragos. Lo que pasa es que es una muerte mucho más lenta, porque hace un daño considerable y hace y permite que otros elementos de hongos fundamentalmente pues y debilite a la palmera y termine por morir. Pero claro, si la palmera esté en una situación sana, vigorosa, no tendrían ningún problema. En Tenerife también la situación es importante. No me sé los detalles, no sé si Francesco tiene más conocimientos al respecto, seguramente tiene más conocimientos que yo de cuál es la situación de la diocalandra. Enhorabuena, caramba. Coño, no, es que no estoy sin gafas, no sé dónde todavía. Bueno, soy tu homónimo anterior. Muchas gracias, Pedro. Nada, felicidades. Bueno, yo sabía que lo íbamos a hacer muy bien, porque nos hemos oído varias veces y sabemos que este tema, como tú bien dices, lo dominas, ¿no? Simplemente, bueno, por aquello de comentar algo y tocar los tres palos, la biogeografía, la etnografía y la genética. Pues, bueno, decir que desde el punto de vista biogeográfico el tema ese de que yo creo que lo comentamos en alguna ocasión, de esa convergencia pues aquí en genética entre La Palma y Lanzarote, pues posiblemente, como tú dijiste antes, Blanco y Botella, es que fueron las semillas llevadas de La Palma. Yo recuerdo que, bueno, y esto los más antiguos lo saben, que había un cuartel importante al lado de Santa Cruz de La Palma, en los Cancajos, el regimiento de infantería, en el que había canarios de todas las islas,
y siempre hubo una colonia importante de gente de Lanzarote, y recuerdo perfectamente que había una especie, hoy lo llamaría chiringuito, que tenía su lema representativo, era igual que en Lanzarote, donde se comían jaleas y donde aquella había un ambiente conejero, típicamente conejero, y posiblemente pasó lo mismo con la palmera, que lo que se dice que pasó con la carcosa o la vinagrera, ¿no? Que se llevó del hierro, también debido al intercambio tan grande que había entre la Restinga y Gran Canaria y Lanzarote. Eso por un lado. En el aspecto etnográfico, cuando tú comentabas los distintos cursos, yo puedo añadirte uno del que fui partícipe, y igual que lo fui yo, todos los de mi generación, porque no había manguitos y aprendimos a nadar con las boyas de palo. Cogíamos el penco, lo aprovechábamos, cortábamos unos trocitos, y eso era magnífico, porque si no nadabas te ibas para el fondo, y entonces pues, te movías, y con moverte ya te mantenías a flote, o sea, que es una cosa importante. Y luego, en relación con todo esto del trasfondo genético, que evidentemente es tu principal trabajo, que es lo que domina, lo que realmente al que estás contribuyendo, no solamente a Canarias, sino estás contribuyendo a la ciencia. Ya me conoces, yo soy en esto, evidentemente, no puede ser de otra manera, reconocer esa enorme labor como base científica para el progreso del conocimiento, lo cual es evidente. Soy un poco más crítico en intentar utilizar esos conocimientos para llevar a la práctica actuaciones que como mínimo a mí me parecen polémicas, ¿no? Ya lo dijo Cortázar, en el futuro la humanidad será mestiza o no será. Y yo creo que eso se puede aplicar muchas veces con determinadas plantas, y aún siendo su origen Canarias, son casi patrimonio del mundo, que es lo que pasa con la palmera canaria. Y desde luego me parece muy loable el buscar esas zonas de semilleros puros, en fin, pero siempre eso me trae un recuerdo al nazismo y a estas cuestiones que no quiero entrar, porque entonces ya sí es verdad que no salimos de aquí esta tarde, pero creo que realmente, pues miren, que el barranco del cercado de San Andrés es un nicho de híbridos, pues bendito sea el cercado de San Andrés. Yo prefiero ver palmeras híbridas que deforestadas. Entonces lo digo a la hora, porque nos conocemos como somos, el todo o nada, lo digo a la hora de tomar medidas de gestión. Que se quiere plantar y que las 4 palmeras que se plantan en La Paz, Orotava, sean genuinamente canarias, fantástico. Pero que no se nos ocurra, por Dios, tomar una iniciativa de intentar limpiar los barrancos o los palmerares canarios, o la rambla de Castro, o el cercado de San Andrés, o estas cuestiones, eso no sirve, eso no. Me parecería un disparate. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por supuesto. Lo que pasa es que hay que diferenciar, porque, a ver, por un lado, yo creo que el valor de las cosas la tiene su singularidad, ¿no? Y el hecho de que, no solo con la singularidad, pero para mí es un valor casi principal la singularidad. Y siempre lo comento, bueno, pues como tenemos un solo teide tiene ese valor, y si tenemos pues esas especies endémicas que hablamos y que tenemos que proteger es porque son únicas, son singulares. Y tenemos el rabo gato, que no es único ni singular, que está en todos sitios. Lo que también tenemos que hacer es intentar mantener, a mi modo de ver, intentar mantener ese grado de nazismo que tú comentas, es proteger nuestra propia singularidad, ¿no? Si dejamos que esa singularidad se mezcle con lo que serían otras especies, pues al final lo que tenemos es café con leche en todos sitios. Entonces ya perdemos la singularidad y por lo tanto vamos a perder por lo menos algo de ese valor que tenemos.
Es cierto que muchos híbridos que se están generando en Canarias, pues muchos son de manera natural y tampoco tenemos que ir a por ellos o contra de ellos. Pero sí es verdad que hay otros que se pueden evitar, como por ejemplo los tajinastes rojos en Gran Canaria. No tiene ningún sentido que ahora llenemos de tajinastes rojos en Gran Canaria, por muy bonito que sea. Y si van a evitar, deben ser preciosos la mezcla entre el tajinaste rojo y el tajinaste blanco. Entonces, por un lado, debemos ser, o por lo menos intentar ser cuidadosos, intentar mantener esa singularidad y por tanto ser un poquito nazi en ese sentido. Mantener lo que sería la palmera canaria. Lo otro también es cierto. Lo que no podemos hacer ahora mismo es hacer todo este tipo de disparates respecto a lo que tú comentas de los híbridos. Pero sí es cierto también que ahora, si se van a hacer nuevas regeneraciones, o si se van a hacer reforzamientos, o si se van a hacer otro tipo, tener en cuenta que en vez de estar plantando híbridos, plantar palmera canaria. Lo digo, por ejemplo, en Rambla de Castro, cuando hablando con la gente del Cabildo de allí, dice, mira, queremos seguir plantando palmeras, aquí queremos hacerlas. Hombre, lo que creo que es la oportunidad para, si tenemos las herramientas, no tener que estar plantando palmeras canarias o palmeras datileras, sino seguir en todo caso plantando palmeras canarias, porque lo podemos hacer. Y en un futuro, pues todo esto lo que también ejemplifica es que las palmeras crecen y al final la gran cantidad de híbridos que hay es consecuencia también de que se han mandado palmeras datileras casi a cualquier sitio. Lo que te quiero decir, estoy de acuerdo contigo que no debemos estar ahora dedicándonos a cortar y eliminar palmeras porque son un auténtico disparate, pero sí es verdad que podemos tener otras herramientas que nos permitan pues potenciar, pues lo mismo como el vosotros, ¿no? Y entonces ahora el vosotros, lo que pasa es que el vosotros, a mí me llama la atención la gomera, cuando dice, coño, pero si te chiste, es que a mí cuando me ponen un canario y me dice vosotros, es que a mí me entra una cosa por dentro, pero después hablando con mi hermano que es filólogo, dice, pero la lengua es, vamos a ver, la lengua es dinámica, y la gente ahora mismo, pues si habla de vosotros, habla de vosotros. Bueno, yo digo, bueno, vamos a potenciar, no decir pelear, pero vamos a potenciar que se siga diciendo ustedes, o seguir potenciando lo que serían nuestros valores canarios, porque si no lo que vamos a tener es el Halloween y lo que está entrando, como vamos a tener otro tipo de aspectos y de cosas que no son singulares. Entonces un poco creo que estamos de acuerdo en que no vamos a hacer disparates, pero sí es verdad que se puede potenciar otro tipo de elementos para que en un futuro pues las palmeras que estén en la Orotava realmente vuelvan a ser pues palmeras canarias. Pero una pregunta adicional. Me preocupa lo de los centros semilleros, estos que simplemente nos han dicho que mayormente hay ejemplares híbridos. Tengo un absoluto desconocimiento de esos centros, quién los gestiona, si les ha comunicado lo que tú sabes, si se pretende mejorar, cuál es el destino de esos ejemplares. A ver, lo que ha sucedido es que a partir del picudo rojo, de todas maneras, insisto, creo que aquí hay gente que sabe más que yo de eso. A partir del picudo rojo, por lo que yo sé, en los viveristas que se dedicaban antes pues a tener palma canaria y a vender palma canaria y a llenar palma canaria, pues tuvieron que casi frenar por completo toda esa producción consecuencias del tema del picudo rojo, porque no se podía ni extraer palmera, ni se podía mover palmera, entonces todo eso, yo he hablado con ellos, porque estaba muy interesado un poco en saber qué es lo que están haciendo, me han dicho, el comercio de la palmera canaria prácticamente está eliminado. E incluso, yo no sé si fue alguien me comentó, no sé si fuiste tú, Francesco, que incluso que se estaban trayendo palmera canarias de fuera. Alguien me comentó, si no fuiste tú, alguien me comentó que se estaban trayendo semillas, incluso palmeras canarias de fuera, que son canarias, pero que vienen en otras condiciones determinadas. Entonces, lo que sucede ahora mismo con lo de Acusa, ya lo estamos diciendo en el Cabildo de Gran Canaria. ¿Quiénes están recogiendo semillas de ahí? Ya nadie, porque el dueño de Acusa se ha enfadado y ha cerrado la finca. Entonces no se puede entrar. Pero sí es verdad que todos estos trabajos que ya los hemos hecho para el Cabildo de Gran Canaria, ya le hemos propuesto cuáles podrían ser las fuentes semilleras. Lo que pasa es que ahora hacer esas fuentes semilleras desde el punto de vista oficial lleva unos trámites tan brutales que no creo que se vayan a declarar de nuevo esas fuentes semilleras desde el punto de vista oficial. Pero sí es verdad que la gente del Cabildo por lo menos ya sabe que en Acusa no vayan a buscar nuevas palmeras. Al final, lo que se está haciendo, Ángel, no existe
lo que se está haciendo, lo que hace la gente, los viveristas antes lo que hacían era las palmeras que tenían al lado, de ahí es donde cogían y de ahí es donde desarrollaban todos los nuevos ejemplares. Es muy complicado, ¿no? Entiendo que desde el punto de vista de la gestión es tremendamente complicado. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es yendo a esos lugares donde sabemos que son palmera canaria pura y lo estamos llevando a lugares de germoplasma, que son dos, que es el Jardín Canario y el Banco Nacional, que es el Banco Nacional de Phoenix, que está en Orihuela, en Alicante, y que lo está llevando Conchita Obón en la Universidad de Miguel Hernández. De momento está ahí. Me parece también que las semillas de la palmera canaria son recalcitrantes, con lo cual tampoco van a aguantar mucho. Y se necesita una renovación permanente. Entonces nosotros lo que hemos dicho, de momento, por lo menos para este proyecto, estamos recogiendo semillas lo suficiente como para intentar guardar lo que podamos respecto a eso. Y lo mismo queremos hacer en La Gomera. En La Gomera no sabemos tampoco cuál es la situación porque estamos precisamente analizando y bueno, nosotros hemos llevado sorpresas de la cantidad de híbridos. Yo le podría poner un montón de fotografías de palmeras que son híbridas y que ustedes ninguno, no es que sea un reto, sino que te digo más, la palmera frutos rojos, con la cual yo estoy detrás de ella, porque me llama mucho la atención, los primeros análisis moleculares que nosotros hicimos son palmeras que de pronto la hembra aparecen unos frutos rojos impresionantes, preciosos, que llegan a ser morados. Y ahora que cada vez que voy por ahí voy así, mirando así con los rabillos, hasta conduciendo y mirando los rabillos a ver si encuentro aquellas de frutos rojos, déjame apuntarlo. El otro día veníamos del apartamento del sur, por la autopista, y le digo a Magdalena, aquella es de frutos rojos. Y dice, ¿qué? Digo, que aquella es de frutos rojos, porque me percaté. Inicialmente pensábamos, por los primeros marcadores que nosotros estudiamos, que esas palmeras son Phoenix canariensis. Pero con los nuevos marcadores estamos pensando que realmente son híbridos. Pero no híbridos de primera generación, de una palmera canaria con una datilera, sino que probablemente sean de otros datileros canarios que en un momento determinado, igual que lo que sucede con esos canarios 242. Si eso es verdad, pues en el camino largo hay dos preciosas. Y quiero averiguarlo, quiero coger, ya hablaré de nuevo con Francesco para buscarles muestras, sacarles muestras, hacer los análisis, a ver qué pasa con esos palmeras de fruto rojo, porque me llama muchísimo la atención, que si son híbridos, pero que son muy bonitos, tampoco pasa nada, es decir, que no debemos tampoco ser más papistas que el Papa. No sé si te contesté, Ángel. Francesco. Sí, Pedro. Al hilo de lo que explicabas y lo que estás explicando, ¿no? Quería preguntarte, y siempre te lo planteo otras veces, si has podido trabajar sobre la genética de la palmera canaria fuera de Canarias. Es decir, sabemos que el bisabuelo del profesor Wilpre fue el que inició esos intercambios de semillas de material genético fuera de Canarias y manda toda esa cantidad de semillas. Sabemos también que al parecer fueron unos ejemplares seleccionados por su aspecto, que él consideró interesantes desde el punto de vista ornamental, en el palmeral de San Juan de la Rambla y que se mandaron fuera de Canarias. Que a su vez esas palmeras germinadas y producidas fuera en el territorio exterior a Canarias se mezclan entre sí, se producen a su vez semillas, se intercambian esas semillas con ese material vegetal que queda aislado fuera de Canarias, y se sabe también, que es lo que yo te había comentado, ¿no? Era que durante un cierto tiempo, durante creo que por lo menos un siglo, a finales del 19 hasta mediados del siglo XX, hay movimiento, incluso sospechamos que hay movimiento de material vegetal vivo de palmeras canarias producidas en la península que se traen para jardinamiento en las islas. Vale. Sospechamos, no tenemos pruebas, pero siempre hemos sospechado, y por lo menos es la sospecha que tengo, que incluso las palmeras canarias del Camino Largo puedan tener un origen peninsular. Es decir, no hayan sido producidas en las islas
derivadas de selección de semillas en las islas, sino que hayan sido traídas con el material vegetal que se trajo para jardinar el camino largo, que no fue precisamente con palmera canaria, sino fue con pseudoacacia en las primeras plantaciones. Al mismo tiempo con las canarias. Sin embargo, no hay mención de la canaria en ninguna crónica, no hay mención de la palmera canaria. Sospechamos que esos proveedores, de los cuales tenemos noticias peninsulares, viveristas, sobre todo del área de Granada, venían y se establecían en las islas de Tenerife y traían su material vegetal. Y entre sus catálogos había palmera canaria en maceta. Por esa es la sospecha. Entonces, por eso siempre es mi pregunta si has podido hacer algún trabajo sobre la genética y, digamos, determinar o estudiar la genética de las palmeras canarias fuera de Canarias. No. Y relacionarla con el origen o lo que sabemos o lo que tenemos noticia de su origen, porque si el origen es tan concreto como un palmeral concreto de la isla de Tenerife, supuestamente a esas palmeras fuera de las islas aisladas tendrán que tener eso. Y la segunda derivada de esta pregunta, que es lo que yo siempre insisto, es si de alguna manera esa selección de palmeras hecha de forma autónoma y de forma automática fuera de las islas haya generado una selección muy concreta de palmera ornamental que además manifiesta por una falta de pool genético, por un pool genético más reducido, pueda manifestar una cierta sensibilidad a la aparición de determinadas enfermedades, como la fusariosis, que se ha detectado en todo el mundo, en palmeras ornamentales de todo el mundo, también en las palmeras ornamentales de las islas, los jardines de las islas, pero no se ha detectado en palmerales naturales. O sea, la idea es que puede ser que esa falta de mezcla, esa falta de hibridación de pool genético haya provocado esta mayor sensibilidad a esta enfermedad oportunista. Entonces, eso es lo que habíamos comentado y es lo que con esto es el interés es saber si has podido estudiar eso. No he podido estudiarlo porque no tenemos fondos, así de claro, ni tenemos ahora mismo para... También sería... A ver, vamos a por una parte. Había gente en Francia y en Italia que comentaban eso mismo que tú estás diciendo, que es decir, que las palmeras que están en la zona, sobre todo en la zona del Mediterráneo, proceden de un pool genético, de un cuello de botella muy importante y que por lo tanto lo que va a haber es una gran cantidad de endogamia dentro de lo que son las semillas que se han generado en toda esa zona, porque al final eran de pocos ejemplares lo que está sobre todo en la parte de la costa azul y el Mediterráneo. Y esa es una teoría que está por ahí avanzando en un momento determinado. No hemos hecho nada, no hemos podido. Lo único que hemos podido hacer, que es lo más próximo que hay con respecto a eso, es esta población que no he nombrado ni en su momento comenté aquí dice San Remo. Pues este es un grupo de ejemplares que podemos estudiar de San Remo, que lo tenemos analizado, pero con menos microsatélites, y las poblaciones de San Remo caen justo al lado de las poblaciones de Santa Úrsula, lo cual es justo precisamente de donde venía o próximo a donde enviaba Germán Wilpré, porque es de la zona norte de Tenerife. Podría haber caído por Ventura, podría haber caído en Canarias, pero no. Cayeron las que están en San Remo, cayeron precisamente, lo cual concuerda perfectamente con esa exportación desde Tenerife a lo que sería el Mediterráneo. Es probable, pero también creo que lo que también puede haber sucedido o puede suceder es que hayan hibridaciones también en las zonas de la península y en el Mediterráneo que no se están teniendo en cuenta y que en un momento determinado se están generando ejemplares híbridos, que yo les digo, la cantidad de híbridos que existen por ahí que consideramos que son canarios es impresionante. Entonces, que hayan también en todas esas zonas ejemplares híbridos y que de alguna manera se vea hasta enriquecido genéticamente por la unión con otros genomas, como es el caso de la palmera latinera, que es muy variable, y que en todo lo contrario, que en vez de ser muy endogámico, lo que va a suceder es que van a ser bastante más heterocigóticos. Esas son las dos. También me encantaría, que también sería muy interesante ver, por ejemplo, las palmeras que vienen, las que están en Uruguay, que llevaron los canarios, o incluso las de California, cómo están en las zonas en California y de dónde vienen todo ese grupo. Hay un montón de cosas que se podían
de que se pueden trabajar, ¿no? O que los gallegos, lo que está en Galicia, los gallegos venían, los indianos venían a Canarias, y los indianos de Galicia, y pasaban por Galicia, llevaban las palmeras a Canarias para después plantarlas en lo que es Galicia. ¿De dónde vienen esas? Hay un mundo ahí apasionante a la hora de hacer unos estudios preciosos con respecto a eso. Pero no tengo datos. El único dato que tengo, que en su momento lo ponemos ahí como ejemplo de que mira, la técnica sirve. Porque fíjate que donde cayó, podía haber caído en otra, pero cayó justamente en donde estaba. Pepe. Dime. No, mire, quería comentar esto, cuando veo ahí el muestreo que hicieron de Tenerife, hablaba de las poblaciones del cercado, que parecen nítidas, y ahora ustedes las de Taganá, ¿no? ¿La de Taganá no? No. Es que me pregunto porque de Taganá, durante mucho tiempo en el vivero, se usó mucho semillas de las palmas de Taganá, porque había un señor que era de Taganá y traía semillas que se sembraban en el vivero. Y entonces no sé si realmente... No. Las que estudiamos fueron las de Santa Úrsula, las que estaban en la finca aquella que querían, y que ahí hemos colaborado con José Alberto ahora para hacer los análisis de lo que son las palmeras grandes y ver las pequeñas que estaban allá. De momento todo lo que está ahí es canario. Todo, no hay híbridos ni hay nada, es un grupo de esa palmera, y que por supuesto lo que hemos propuesto es que de alguna forma se proteja, ¿no? Que tú lo sabes, en esa finca que está al lado, que si esas eran palmeras naturales, no lo eran. Lo que sí sabemos que son palmeras canarias y que pueden ser, algunas serán procedentes de los ejemplares más altos, pero en principio no hay ningún indicio de que vengan de fuera. Y no, con respecto a lo que planteaba Pedro, indudablemente pues, ahora no es el momento de ir a ponernos aquí a quitar, separar híbridos e irnos a talar los híbridos y estas cosas, normalmente no, pero ahora sí tenemos conocimiento y sabemos de dónde podemos obtener material. Ahora que estamos en condiciones de saber, y lo que nos va ahora es coger material para reproducir en sitios que sabemos que están en la área, y ahora tenemos que ir, y de hecho yo se lo comentaba a Alberto, para que el vivero ya se alimentase de aquellas poblaciones, de donde están las poblaciones de palmeras, que sabemos que son auténticas canarias. Ahora ya lo sabemos y podemos evitar eso, y por otra parte también podemos evitar una cosa, y no permitir que las palmeras atileras estas que se ven trayendo para aquí, para la jardinería, urbanizaciones, hoteles y tal, eso no debería permitirse, y menos llevar las zonas próximas donde estén las palmeras. Pero ahora creo que está prohibido, ¿no? Por el hecho de estar metido dentro del listado de especies. Sí, ahora ya sí, pero bueno, que tuvo hasta 100 vueltas que tuvimos de palmeras estas que venían ahí durante mucho tiempo de muchas organizaciones que demostraron por ahí. Y luego con respecto a lo que planteaba aquí también, ya hablando de los guarapos y como gomeros, ¿no? Un tema que bueno, sé que allí las atileras están en el sur, sobre todo el barranco del Cabrito, y San Sebastián donde tiene la mayor población de atileras, prácticamente en el Cabrito. Yo creo que son casi todas las atileras, lo que está en la parte más de abajo, son todas las atileras que se plantaron para obtener y tal. Y hay una referencia de mi padre, que como bueno, hecho contacto con el mundo de eso, ya me contaba una cosa y me decía que las palmeras guaraperas, y las que llamaban moriscas, era mejor para el guarapo, daba menos cantidad, pero tenía más azúcar, daba más, lo que daba más miel. Siempre me comentaba eso, que daba más miel que las palmeras. Sí, pero ¿qué es una palmera morisca? Ellos hablaban de esa que bueno, según ellos, me definía una que tenía las hojas no tan las copas tan densas, eran las copas más abiertas. ¿Pero que son híbridos? ¿Son atileras? No, por eso es lo que estamos intentando hacer nosotros, que por... Sí, no, esa es la idea, eso es lo que queremos, claro. Atilera y morisca, que debe ser algún híbrido, seguramente la morisca debe ser algún híbrido, seguramente. Y ellos, porque sí recuerdo que me contaba eso, que era mucho más, así, producía menos cantidad de guarabo, pero que tenía mucho más contenido en azúcar y que obtenía más miel de palma, que es lo que siempre me comentaba. Las mulatas siempre son más cosas que las razas puras. Perdón, antes de yo quería decir que por cuestión de horario y de cierre del edificio, esta va a ser la maratón de los que va a ser la última pregunta. Venga, gracias. Pedro, analizando la situación de
los sitios donde hay abundancia de palma berberisca, he visto que están, por ejemplo, Gran Tarajal, Tarajalejo, San Sebastián, Valle Gran Rey, y que son precisamente por los barrancos que están en la zona sur, en la zona donde la mar está más en calma y por donde entraban precisamente los ataques berberiscos. Que cabe la posibilidad a lo mejor de que estos berberiscos seguramente traían dátil, seguro, y que por ahí entrara también parte de las palmas berberiscas que han entrado en Canarias. Sí. Eso, perdón un segundo, otra para allá. La palma, me refería a palmas datileras, ¿no? La palma berberisca en La Gomera, en mi pueblo, que es un pueblo totalmente aislado, donde la gente no iba al cuartel porque no había forma de localizarlo, que está tan encerrado allí, hay palmas berberiscas de bastantes años, que es difícil que haya una hibridación allí en aquel pueblo, donde casi no, también me resulta curioso. No lo sé, no te puedo decir la última parte porque lo que ocurre es que el trasiego que ha habido de ejemplares de palmera, como casi de cualquier especie, es mucho más de lo que nosotros pensamos. Yo creo que es muchísimo más de lo que pensamos. Y entonces tú dices, no, es que eso nunca ha estado, eso como hablan de las cabras. Si las cabras siempre han estado ahí, y tú dices, madre mía, por favor, no, las cabras no han estado nunca ahí. Entonces, es difícil decir que eso, bueno, pues que nunca. A lo mejor es que lo llevaron los mirlos. Es que los mirlos comen la semilla y te los llevan a donde tú quieras. Y te aparece de pronto ahí arriba en la montaña, como decía el chiste, ahí arriba en la montaña, pues una palmera que tú dices, ¿quién puso esa palmera ahí? Entonces, las aves influyen también mucho a la hora de que haya una dispersión. Entonces, claro, eso que estamos hablando de palmeras datileras, pues al final lo que vamos a hacer es que se dispersen incluso por medios tan comunes como pueden ser las aves, ¿no? Y la entrada de palmeras, yo estoy convencido que los aborígenes trajeron palmeras. Estoy convencido, porque es que es el mundo bereber. La palmera es el árbol de la vida para ellos, todo lo que significa el norte de África. Es su árbol de la vida. Gracias a eso vivían prácticamente. Entonces me parece mentira que se hayan venido y no hayan traído esta cebada y no hayan venido con dátiles. No me lo creo, seguro que, pero no lo podemos demostrar. De momento hemos intentado hacer algún estudio sobre las hojas que estaban en los que han quedado y no hemos podido obtener ADN, pero eso no quita que a lo mejor ni siquiera esas fueran las palmeras datileras que podían haber estado utilizando, sino que son las que le tenían al lado y con los que hacían los fardos, ¿no? Es complicado, pero yo creo que hay mucho más trasiego de ejemplares de lo que nosotros pensamos, tanto desde el punto de vista antrópico como desde el punto de vista natural. Pero sí es verdad que estoy detrás no solo de las palmeras de frutos rojos, y ya con eso terminamos, sino también sobre todo de eso que están haciendo en La Gomera, qué significa morisca, qué significa picúa, qué significa palmera negra, qué significa eso, y traducirlo un poco a lo que sería el mundo genético y el mundo de la biología y de la taxonomía. Oye, muchísimas gracias por venir, la verdad que me he sentido muy arropado y darle de verdad las gracias de corazón por haber estado aquí. Gracias.